Muchísimas gracias, Iraida. Darte, antes que nada, las gracias de parte del Colegio de Urbanistas que hayas tenido o hayan tenido el interés en esta presentación. Sin más, empezaré a platicar y gracias además a todos los que nos están escuchando que tienen interés en estos temas urbanos. Bueno, decirles a todas y todos, efectivamente, como comenta Iraida, su servidora forma parte de una licenciatura pionera, digamos, de las primeras licenciaturas en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, en México, y el día de hoy los llevaré un poco por el camino, el comentario y la experiencia, evidentemente en México, en mi país, y en algunos otros espacios donde hemos podido participar. Eh, hemos titulado esta conferencia como retos y oportunidades de las ciudades contemporáneas. En este caso serían un poco más del lado de México. Sé que algunos de los que escuchan esta ponencia son de otros países, pero bueno, trataremos de hacerlo lo más dinámico de interés para todas las latitudes. Decirles primero que un aspecto, en el caso del urbanismo, que nos interesa a todos los que nos hemos dedicado en estos largos años al estudio del territorio, es entender y hacer conciencia, como bien comentaba Iraida, que todos somos responsables en el manejo ordenado de nuestras ciudades, no solamente los urbanistas, eso queda claro. Evidentemente tenemos una tradición en los arquitectos e ingenieros que empezaron todo el proceso de planificación en las ciudades de América Latina, y bueno, en Europa y en Estados Unidos, no se diga, y es una corresponsabilidad la mejor forma de hacer ciudad. Y también no debemos olvidar que un activo muy importante de las ciudades es el territorio. Y a veces nos olvidamos que el territorio es finito, es decir, tenemos a veces el pensamiento de que podemos crecer indefinidamente y que el territorio nos va a compensar las decisiones que tomemos. Como servidora pública más de 20, 22 años que he sido, les comento que eso no ocurre así y lo veremos más adelante. Ustedes saben que la evolución de las ciudades, la población mundial en los últimos 40 años ha aumentado, datos de la ONU, datos de los censos nacionales a nivel internacional, y se ha publicado y ha duplicado en los últimos 40 años. Y va a aumentar otros 1.500 millones hasta alcanzar aproximadamente 5.000 millones de personas en el 2050 viviendo en ciudades. Eso nos deja ya muy lejos aquel 1940, 1950, cuando las ciudades tenían una estructura urbano-rural, donde las ciudades tenían un equilibrio entre suelo, digamos, productivo y suelo urbano. Ahora ya se habla mucho más de fortalezas urbanas, de concentraciones urbanas, y esto nos va a impulsar a una intensa demanda de terrenos al interior de las ciudades que cuenten con infraestructura. También el uso de esta tierra y la infraestructura deberán ser coherentes con los retos que nos enfrentan y a los que nos enfrentamos en nuestras ciudades, como es el clima, el tema del cambio climático, y reducir a como dé lugar todos y todas deberemos estar muy intensamente buscando cómo reducir la huella ambiental, cómo tomar decisiones en materia urbana que mejoren esta circunstancia y hacer frente a lo que ya tenemos encima, que es el calentamiento global. Esto además, en el tema económico, además el urbanismo es una materia que tiene por sí un componente económico, debe traer consigo nuevas inversiones en transporte público, en el suministro de agua, en energía renovable, muy importante, y en espacios verdes que permitan que las ciudades vayan teniendo esta mejor evolución hacia espacios cada vez mejores para la población. Y decirles además, de acuerdo a los datos de ONU Habitat,
en el primer estado global de metrópolis, que además recuerden que ONU va midiendo ahora no ciudades, sino metrópolis, es un tema muy importante, que al menos 2.600 millones de personas vivían en 1934 metrópolis ya a nivel mundial en el año 2020. Y aproximadamente el 60% de la población urbana mundial ya pertenece a una ciudad. Eso es un tercio de la humanidad. En 2020 ya 34 metrópolis a nivel mundial habían superado los 10 millones de habitantes. 51 tenían una población entre 5 y 10 millones y 494 ya llegan a poblaciones entre 1 y 5 millones. Y aproximadamente 1.355 van ya de ciudades medias de más de 300.000 habitantes a 1 millón. Ahí vemos en el mapa, el gráfico, más o menos cómo están distribuidas. Conocemos en América Latina quiénes somos, digamos, los reyes en materia de ciudades metropolitanas, y yo diría ya de ciudades megalopolitanas. En el caso de la Ciudad de México y el Valle de México, pues ya rondamos más de los 20 millones de habitantes, y vamos a tener seguramente una composición muy diferente. También decirles a todos y todas, es importante además ir entendiendo el fenómeno de metropolización, que a veces no se define ni por la población, ni por la extensión territorial, ni por el número de jurisdicciones. Muchas veces una metrópoli tiene que ver con la relación socioespacial, socioeconómica entre los diferentes municipios que la conforman. Lo veremos un poquito más adelante. También en América Latina y el Caribe, bueno, pues no estamos exentos de este proceso de metropolización, y vemos que, bueno, ya hay 215 metrópolis y 6 de ellas ya tienen más de 10 millones de habitantes. Entonces, nos estamos enfrentando a mega ciudades en donde los problemas del transporte, del agua, de la vivienda, del espacio público, van a estar cada vez mayormente demandados. Y además que debemos decir también, desde un aspecto social, que los habitantes desde 1940 y 50, el modelo de vivir en ciudad era un modelo aspiracional. Ya lo comentaban estudiosos de la materia, como Jane Jacobs en las ciudades norteamericanas, que el proceso de vivir en una ciudad implicaba que los habitantes que venían del campo tendrían y aspiraban a mejores condiciones, un mejor trabajo, mejor remunerado, mejores condiciones de vida, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí vemos más o menos cómo estamos comportándonos, ¿no? Brasil con 61 metrópolis, evidentemente es una de los países que tiene un récord y que se enfrenta a este tipo de fenómenos, y que además también decir, estamos poco a poco en todo el concierto de América Latina, pues siguiendo modelos. Brasil y Colombia para los mexicanos han sido modelos, por ejemplo, en el tema del Metrobús en México, ha sido un modelo de Curitiba que hemos estado tomando, y algunos modelos también de espacio público, que veremos un poquito más adelante, tienen que ver con ejemplos colombianos, ejemplos españoles, etc. Entonces, bueno, este es el reto de las ciudades. Y en el caso de México, les decía yo que será importante ir viviendo y entendiendo cómo nos vamos acomodando en el territorio. México es un país enorme, para los que me escuchan, que no lo conocen, es un país enorme, diverso, y tenemos la característica única a nivel mundial de ser frontera con los Estados Unidos de Norteamérica. Esto nos hace pues un país con muchas oportunidades, pero también con muchos retos. Y hasta el 2023 se reconocían, fíjense ustedes, 74 zonas metropolitanas, pero recientemente la CONAPO y la SEDATU, que son las dos áreas administrativas en nuestro país, que van articulando y cambiando los modelos de diversidad y de ordenamiento del territorio, pues nos hablan de un cambio de criterio identificación para 48 zonas metropolitanas, 22 metrópolis municipales y 7 zonas conurbadas. Esto, en pocas palabras, quiere decir que cambiamos la visión y el modelo de ver una metrópoli, pero no quiere decir que no dejemos de tener
poblaciones muy, muy concentradas, muy urbanas y que tendrán derroteros importantes. Para México, decirles que el tema de ser metrópoli en los años, desde los años 90 y 2000, implicaba también acceder a fondos económicos, al Fondo Ambiental Metropolitano, que permitía que los municipios que formaban parte de este fondo o de esta zona metropolitana pudieran tener recursos para plantas de agua, para plantas de potabilizadoras, para temas de transporte, etcétera. Entonces, para México, como tal, el hecho de formar parte de una metrópoli es algo importante. Entonces, por eso, pues poco a poco los municipios van solicitando esta situación. Y decirles que la gobernanza, la entendemos ahora, prácticamente todos los códigos urbanos en el mundo, en América Latina también, tienen este elemento de gobernanza. ¿Por qué? Porque pues definitivamente será el futuro para la toma de decisiones de las grandes ciudades y debe ser un mecanismo para que nos permita intervenir el territorio con eficacia. Ya les he comentado que ahora las ciudades crecen como varios municipios interrelacionados y cada municipio tiene un presidente municipal, una presidenta que puede ser inclusive de un partido diferente y que el entender el modelo de gobernanza nos permitirá lograr un desarrollo sustentable y ordenado a nivel metropolitano. Y también está determinado por una naturaleza de estructuras en relación con un nivel de fragmentación muy, muy diferente a nivel país y que permite también un grado y nivel de control de las funciones urbanas. Imagínense, en México tenemos cerca de 2.469 municipios y cada uno tiene una fragmentación y un presidente o presidenta municipal que toma las decisiones, por ejemplo, a nivel del catastro y que cobra catastro, que tiene que ver pues también con un modelo económico de los años 40 que permite financiar a las ciudades. Entonces, es muy importante entender esta gobernanza desde temas de innovación y experimentación y que debe permitir políticas también de consolidación, apoyo y flexibilizar las regulaciones urbanas, que veremos un poquito más adelante. Y esos beneficios de un mecanismo de gobernanza deben de tener ventajas en función de una planificación y una gestión del desarrollo urbano. Los códigos urbanos reconocen ahora la necesidad de zonas urbanas y rurales, entendido lo ambiental y lo urbano como un solo territorio. Y bueno, el vivir en metrópoli definitivamente nos da, y además ya siendo que en el 2050 se prevé que 7 de cada 10 habitantes vivan en una ciudad, esto va a implicar, sí, ventajas, muchas ventajas, pero también desventajas, ¿no? Nos habla de un modelo de movilidad compartida, que además permitirá compartir los gastos, las inversiones que hace en materia de transporte público, una infraestructura que también deberá ser compartida, el tratamiento de agua, el traer agua de otras regiones, pues también tiene ventajas y desventajas. El equipamiento, definitivamente, cómo se va construyendo el equipamiento de la salud, el equipamiento urbano que necesitan todas las ciudades, debe de ser una fortaleza. Los espacios públicos, cómo manejar la densidad. A veces, cuando nos enfrentamos en México, seguramente también en el resto de América Latina, a las consultas públicas, el vecino de a pie entiende la densidad como edificios de 10, 12, 15 o 20 niveles. No, no hablamos de eso. Hablamos de densidades que permitan coeficientes de ocupación y umbrales en ciudades que permitan además utilizar la infraestructura que ya se ha invertido en las ciudades. Entonces, estas ventajas y desventajas deberán ser leídas por todos los que hacemos ciudad. Y también entender, en el caso mexicano, que nos enfrentamos a estos niveles de fragmentación. Verán ustedes del lado izquierdo de la pantalla, bueno, estos municipios que yo les decía, hemos identificado cerca de 189.191 localidades que son menores a 150.000 habitantes. Y en todas ellas, pues hay que llevar agua, dependen de un sistema de ciudades más grandes, tienen seguramente problemas de vivienda, hay asentamientos irregulares,
no están conectadas adecuadamente a zonas de oportunidad de trabajo, a espacios educativos, a salud, etcétera, ¿no? Y del lado derecho de la pantalla ven ustedes los 2.418 municipios menores a 500.000 habitantes, que están, pues, evidentemente a todo lo largo del territorio, muy concentrados en nuestro país, insisto, es muy grande, pero se concentran pues al suroriente, al suroeste de nuestro país, en los estados como es Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, que tienen Guerrero, que tienen necesidades sociales mucho más apremiantes, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender el comportamiento del territorio para poder planear mejores ciudades. Y llamamos a esto entender y atender el rezago, de acuerdo al Censo General de Población y Vivienda en México. Este es el grado de rezago a nivel estado. Ahí están los estados que yo les comentaba, la parte, la cintura, digamos, de México, Veracruz, Gran Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, son aquellos estados que tienen un más alto nivel de rezago social. En segundo lugar, ven estados al centro del país. Al centro está Ciudad de México, el Estado de México, que tienen un menor rezago, y curiosamente hacia el norte del país, en límite con la frontera de Estados Unidos, bueno, tenemos los estados más grandes, pero con un rezago más bajo en nivel de atención. Está Monterrey, está Nuevo León, está la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y está Chihuahua, como uno de los estados con un menor rezago. Entonces, bueno, es importante ver este nivel de pulverización que seguramente a nuestras ciudades en América Latina pues les implica un desgaste mayor al momento de la planeación. También entender que estamos evolucionando, ¿no? Esto lo hemos comentado en varios foros y que es algo que debemos entender. De 1930 al año 2020, las tasas de población y las llamadas pirámides de población ya no son claramente como estaban siendo en principios de 1900 en los países. Es decir, no estamos teniendo el mismo número de habitantes, nacimientos y habitantes de menor edad, y estamos viviendo más. Las ciudades han tenido el éxito de tener mejores sistemas de salud y por ende una mejor expectativa de vida para la población mayor. Ahí ven ustedes que de 1930 a 2020, bueno, pues ha cambiado. Del 2010, las ciudades mexicanas teníamos solamente el 6.3% de población mayor de 65 años y más, y para el 2020 ya llegamos al 8.2%. Y el escenario de población mayor en los próximos 10 años será mayor. Estamos pensando llegar al 10.5% de población de 65 años y más en ciudades mexicanas. Y eso, como ven ustedes en la gráfica de abajo, bueno, es muy diferenciado desde la Ciudad de México, Veracruz, Morelos y Oaxaca, que van teniendo una expectativa mayor de población adulta mayor, hacia poblaciones o estados como Chiapas, Oaxaca, California Sur y Quintana Roo, que todavía no tienen esas expectativas. Esto nos va a permitir o nos va a hacer abrir los ojos a escenarios de ciudades cuidadoras, en el sentido, pues, de que vamos a tener necesidad de que la población tenga mejores adaptaciones para recibir espacio público, recibir también cuidados para población cada vez más avejentada. Y entre ellas, pues las mujeres, que tienen un nivel de vida, un rango de vida mayor que el hombre. También entender este tema del género, donde pues, las mujeres llevaremos una parte más importante en cómo vamos envejeciendo y cómo vamos formando parte de ciudades cada vez más difíciles, áridas para la población mayor. El tema del transporte público, por supuesto, el tema del espacio público y cómo va evolucionando atendiendo este tema. Y les decía hace unas láminas que la frontera norte es un espacio de oportunidad. Y en este foro que nos han dado oportunidad de participar, bueno, decirles que
Tenemos cerca de 260 municipios que colindan en los 7 estados que colindan con los Estados Unidos, que tenemos frontera con los Estados Unidos, pues tenemos esta composición, niveles también de marginación muy diferentes, evidentemente del lado de México que con Estados Unidos. Pero esto se ha visto como un área de oportunidad. Tenemos la frontera más importante a nivel mundial, cerca de 1.2 millones de pases diarios en esta frontera, la más dinámica, la más, digamos, compleja, y evidentemente en este momento, con las políticas que tenemos internacionales, las políticas de cambio que vendrán en los próximos años con el gobierno de Estados Unidos y con la visión del nearshoring, bueno, pues nos da también una oportunidad de ser un ejemplo, un modelo de cambio en cómo vamos planeando las fronteras, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante cómo afecta el tema de la migración, pero sí vemos como una posibilidad el cambiar las condiciones socioeconómicas de la frontera mexicana y sumarnos a la posibilidad que nos da esta relocalización de empresas que se está esperando en los próximos años. También decir que es un reto, porque las ciudades mexicanas en este momento, sobre todo las que están en frontera, no tienen las condiciones completas para este tipo de modelos de relocalización de empresas. Y bueno, otro tema en el reto pues, de la población, además del tema del envejecimiento, tiene que ver con la discapacidad. Y decirles que la discapacidad, bueno, que se concentra en personas mayores de 60 años, representa ya en México el 50.1 de la población. Esto es alto. Como ven ustedes en la gráfica, el 53%, como decía, corresponde a mujeres, ¿no? Del lado derecho de su pantalla. Y más o menos así se presentan o se identifican los principales municipios que tienen personas con discapacidad. Es interesante pues ir viendo cómo en el territorio no es un territorio completamente homogéneo, sino pues hay diferentes consideraciones en el norte, en el centro y en el sur, donde se concentra pues mayor tema de discapacidad y evidentemente en el caso de México, a nivel nacional, hay 21 municipios con más de 15% de la población con un fenómeno, un tema de discapacidad. 19 de ellos, fíjense qué interesante, pertenecen a Oaxaca, a uno de los estados con mayor índice de marginación y necesidad social. Entonces se suma la población con índice de marginación, la población con discapacidad y la población seguramente que habla una lengua indígena. Ese es otro, y además son mujeres. Ese es otro índice de diferencia. Y aquí vemos más o menos cómo se comporta. Arriba tenemos el dato de la población en México que tiene más o menos, bueno, no más o menos, ciertamente alguna discapacidad, que son más de 6 millones. En México somos 120 millones de habitantes y 6 millones tienen este nivel, ¿no? esta situación de una discapacidad. Más o menos es el 5% de la población, y el 47% es en el tema de caminar, en el tema motriz, el 43% no tiene posibilidad de ver bien, el 21.9% no escucha, aún usando un aparato auditivo, el 18-19% tiene temas para bañarse, vestirse o comer, el 18% tiene temas cognitivos de no recordar. Eso, recuerden ustedes que para un adulto mayor, el hecho de salir de su casa y ya no regresar, pues el tema de perderse es un tema importante. Y el 15% no puede hablar o comunicarse adecuadamente. Pasando a temas de educación, bueno, también es un reto y es un tema que en México, en nuestro país, pues poco a poco ha ido mejorándose. En 1940 apenas un 10-20% de la población de mujeres acudía a una escuela. Ya para el 2020 tenemos un comportamiento diferente de nuestra población total, que son 126 millones de habitantes. Bueno, ya tenemos en la pirámide pues a una parte muy importante de mujeres yendo a la escuela, y eso nos permite decir
que van a poder en los próximos años tener, como bien decía Iraida, una población, una posibilidad de llegar a una universidad y de poder llegar a terminar una carrera y poder tener mejores condiciones competitivas, ¿no? Sin embargo, bueno, la distribución de escuelas en México, sobre todo a nivel básico, tenemos una cantidad de 265,000 alumnos a nivel nacional, es un reto, y tenemos más de 90,000 planteles educativos en todo el país, a nivel básico y medio. Ven ustedes ahí en el mapa cómo se comporta el rango de planteles. La mayor parte de los planteles está en el centro del país, en el sureste del país, con rangos de 13,000 a 23,000. El menor nivel de planteles está al norte, evidentemente porque la densidad de población es menor, contra el centro y el sureste del país. Pero eso implica también un reto y una necesidad de estar constantemente llegando a las escuelas, mejorando las escuelas. Ahora que me tocó estar en el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, bueno, pues nos tocaba ver a nivel de un país como México y a nivel de un reto de más de 90,000 planteles educativos, cómo puede mejorarse, cómo puede llevarse el mejoramiento educativo y sobre todo para las mujeres. No es lo mismo una escuela primaria o secundaria para un varón que para una mujer. Entonces eso también pues se considera. Y aquí los servicios, como en aquel entonces y actualmente, cómo se revisa el reto de las escuelas a nivel nacional. Bueno, pues el 96% sí tienen agua, eso es importante, el 98% energía eléctrica, el 94% cuentan con una descarga sanitaria a una red municipal. Fíjense ustedes qué interesante, solamente el 53% tienen accesibilidad para alumnos y alumnas con alguna discapacidad. Esa es una materia muy importante. El 24%, y ahorita con las condiciones del cambio climático, solamente tienen acceso a bebederos escolares. Y además en un país, México, que tiene el primer lugar en obesidad infantil, eso es un tema muy importante. El 50% de ellas tiene cancha deportiva, el 28% tiene alguna amenaza, 30% del entorno, huracanes, ciclones, sismos, y el 34% únicamente tiene acceso a Internet. Bueno, también un tema que es un reto, pero también una oportunidad, es cómo vamos manejando a nivel México y América Latina estos modelos para ordenamiento del territorio. Ya les hablé de que ahora nos medimos y que nos estamos enfrentando con modelos de grandes zonas metropolitanas, no somos ciudades aisladas. Pero no debemos olvidar que somos territorios, que somos urbanos, pero también rurales, tuvimos un origen rural todos, y tenemos procesos de transición con áreas de alto valor ambiental. Todavía estamos discutiendo, urbanistas, biólogos, geógrafos, el tema de las servidumbres ecológicas y ver qué es lo más importante. Evidentemente, todas las ciudades toman agua y toman recursos ambientales del entorno que las vio nacer. Entonces, es importante regresar a las áreas ambientales este tema de servidumbre ecológica y reconocer que es importante no procesar o no proceder cambios de uso de suelo de manera sin razonamiento. También entender que hemos crecido o hemos tenido un gran crecimiento y dispersión de ciudades y eso pues tendremos que atenderlo en el corto plazo o ya estarlo atendiendo. Y la captura de plusvalías como un elemento muy importante para que las ciudades, los centros urbanos puedan regenerarse al interior y evitar esta dispersión que hemos tenido en los últimos 20 y 30 años. Entender modelos de captación también como transferencia de potencialidades, como un elemento muy importante y que en la gestión del suelo, que lo veremos un poquito más adelante, tiene mucho que ver el capital privado y los modelos tienen que ser público, privados y sociales. Tiene que haber también de la mano esos tres elementos. Y hace unas láminas les comentaba el tema de la migración en el mundo, cómo en este momento las ciudades están teniendo, los países
por diferentes temas, ya sea por el cambio climático, por tema de guerras, por tema de inseguridad, estos niveles de migración. Evidentemente ven ustedes ahí, pues, Estados Unidos como uno de los grandes, también Reino Unido como uno de los grandes países con la aspiración pues, de tener una mejor calidad de vida. También está Canadá, estos son los números pues, de habitantes que se han ido moviendo hacia el interior de otros países, pero América Latina, bueno, también el propio Brasil, la propia Ciudad de México tiene cerca de 1.2 millones, y esto tiene que ver también con el comportamiento de los modelos de ordenamiento territorial. Y bueno, decirles que además los modelos de gentrificación urbana, el modelo también de cómo los países y las ciudades van entendiendo que los migrantes pues ya están formando parte del proceso de transformación de las ciudades, debe de ser algo importante, ¿no? Venezuela, Colombia, Perú y Brasil, pues también están teniendo esta situación de movimientos de migrantes hacia y desde. Bueno, este camino, este caminamiento de los inmigrantes, en el caso de México, evidentemente nuestra entrada en los últimos 5 años, 6 años, ha sido más socorrida en estados como Quintana Roo, Yucatán y Campeche, Chiapas, por supuesto, que es el puerto de entrada de Centroamérica y de Sudamérica, van pasando por todo el territorio nacional, van algunos quedándose en algunas ciudades al interior del territorio, donde está habiendo políticas pues, para apoyo a los migrantes, sobre todo en el tema de poderles dar trabajo temporal, en espera de estas visas migratorias para llegar a Estados Unidos. Y bueno, también en Ciudad de México ya hay alojamiento, hay albergues, etcétera, pero evidentemente la presión y la espera de los migrantes pues es a llegar hacia la frontera norte. Entonces ven ustedes ahí a un Tamaulipas, a un Chihuahua, a un Nuevo León, a un Sonora y a un Baja California Norte, Baja California, como uno de los estados con mayor saturación de ocupación de espacios. Tijuana, Baja California, pues es prácticamente una de las regiones de espera más importantes. Y ya tenemos una duplicidad o una duplicación de población entre la población migrante y la población que vive en la ciudad. Entonces, sí son momentos pues, de importancia de entender este fenómeno como parte de los retos que vamos a tener. Y así más o menos se ha comportado en los últimos 5 años la población a nivel de México, cómo van, no solamente tenemos en México la población que estamos recibiendo de otros países, sino también tenemos nuestra propia migración de algunos estados, decía yo, el suroeste, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Puebla, que van cambiando hacia otros estados o bien hacia Estados Unidos. Entonces, bueno, estas son las principales causas, ¿no? En el caso mexicano, las causas por las que estamos migrando es por mejores condiciones en el salario, la brecha salarial, y ahora por condiciones de inseguridad o buscar espacios con mayor seguridad.